20 de octubre del año 2013, del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, comenzando en el verso 14. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. Palabra de Dios. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. El relato que nos cuenta Marcos en este Evangelio sucedió después de la resurrección del Señor. Recordemos brevemente que Jesús resucita al tercer día según lo había anunciado. Y resucita y se queda con ellos un tiempo, porque Jesús mismo sabía que los discípulos no estaban todavía listos para tomar la responsabilidad sobre el mensaje que Él les había anunciado, los había enseñado y había confiado que ellos continuaran proclamando en todo el mundo. Y eso es lo que Marcos nos presenta en este Evangelio. Los 11 discípulos, porque recordemos que Judas se había ahorcado el Jueves Santo cuando entregó al Señor, y todavía los discípulos no habían reemplazado la posición de Judas. Los 11 están sentados a la mesa, como fue su costumbre antes que Jesús muriera, pero después que Jesús murió, se reunían a las puertas cerradas, y me imagino que era primero un tipo de apoyo entre ellos. Segundo era la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? El maestro se fue, Jesús ya no está. ¿Resucitará? Y por eso están reunidos en esta tarde, me imagino yo, cenando juntos, y Jesús se aparece y les dice que está triste. Que está triste porque ellos todavía no han creído el mensaje de aquellos que experimentaron la resurrección. De las mujeres, sobre todo, que fueron temprano al sepulcro y encontraron la piedra removida. Y Jesús les dice: no entiendo su falta de fe y su terquedad. Pero en vez de seguirle reprochando, Jesús mismo se da cuenta que esto necesitaba una intervención divina. Y por eso en este momento Jesús, con ese amor que siempre lo caracterizó, en vez de condenarlos, en vez de reemplazarlos, Jesús, por el contrario, los llena de su espíritu. Lo mismo que hace contigo y conmigo. Él quiere no echarnos a la condena, sino capacitarnos con el poder divino que necesitamos para que en su nombre hagamos lo que Él quiere y espera de nosotros.
Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Vayan por todo el mundo. ¿A qué? A anunciar la buena noticia. ¿La noticia de qué? La noticia de que Jesús había resucitado de verdad. Venció la muerte, venció el pecado y aquello que él había prometido lo cumplió. Y él es el Mesías esperado. ¿Y qué les dice? Para que la gente crea y ustedes también se refuercen en la fe, les voy a dar señales que los van a acompañar a ustedes. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación. Las señales le van a ayudar a que ustedes crean. Y fíjense lo interesante, porque aquí Jesús les dice, el que crea y sea bautizado. Primero hay que creer. Y el bautismo nos llena de ese poder del Espíritu Santo, de ese poder divino que tú y yo necesitamos para ser fieles discípulos del Señor y ser conductores de la buena noticia. Obtendrá la salvación. Pero el que no crea será condenado. Yo tengo un concepto de condena diferente a cuando me criaba, e inclusive diferente a cuando comencé a estudiar las Sagradas Escrituras. Antes yo pensaba que la condena era después, que nos íbamos a morir, que entraríamos en el fuego eterno y que allí vamos a rechinar y que allí vamos a estar quemándonos por la eternidad. Yo no creo en la ciencia ficción, por lo tanto no pienso en esas imágenes de fuego y de quemarme y de estar en una hoguera, como nos menciona literalmente y de una manera de ejemplo la Santa Biblia. Yo más bien he llegado a comprobar, a creer en mi corazón por convicción y en la vida de muchos que la condena no viene después. La condena comienza aquí. Yo me condeno aquí y allá sigo viviendo en esa condenación que comencé aquí. De igual manera, yo aquí comienzo a vivir en el reino de Dios, en el reino de paz y justicia, de providencia, de abundancia, de bendición, de riqueza. Y continúo esa vida de la fe en la eternidad con Dios. ¿Qué es la condena que habla aquí Jesús? Vivir lejos de la presencia de Dios. Sí. Condenación es vivir lejos, distantes, apartados, aislados de la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Estar en una común unidad, en una comunión. Ese es el sentido de comunión, una común unidad con Dios. En mi diario vivir, en mi diaria faena, en mi diario luchar, en mis frustraciones, pero también en mis alegrías, en mis éxitos, en mis sonrisas y en mis lágrimas, en la enfermedad y también en la salud. Es una unión que comienza aquí, es tener a Dios presente. ¿Y cómo se manifiesta eso? Dice Jesús, y estas señales acompañarán a los que creen. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros medir qué tanto estamos creyendo en el poder de Dios diariamente? Primero, en mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre. Y ojo, yo no estoy en el ministerio, ni estoy en Facebook, ni en Twitter, ni en los medios, ni estos sermones para condenar, ni estar criticando ninguna religión. Pero ojo, porque a veces exageramos y usamos la Biblia de una manera literal sin interpretar en nuestros días lo que significa eso para ti y para mí. ¿Qué significa hoy expulsar demonios?
Hay una expresión en inglés que me gusta mucho y dice, the devil inside you. The devil inside you. El demonio que todos llevamos por dentro. ¿Qué significa eso en inglés? Eso significa, y me encanta la expresión porque es bien profunda y en español la malinterpretamos. Significa que todos llevamos dentro de nosotros ese pequeño diablito que nos está siempre atormentando. ¿Qué es ese diablito? Ese diablito es mi avaricia, mi orgullo, es mi falta de caridad con los demás, es el apartarme de Dios, es el sustituir a Dios por otras cosas. Ese diablito es aquellas cosas que tengo dentro de mí, le podemos llamar imperfecciones, tentaciones, le podemos llamar actitudes, acciones. Es eso que está dentro de mí que no me permite ser quien Dios quiere que yo sea. The devil inside me es eso que va en contra de la voluntad de Dios. El no confiar en Dios es un devil. Como yo decía la semana pasada en el sermón, cada vez que dejamos que el enemigo ponga en nuestra mente que no tenemos que someternos a Dios en humildad y obediencia, eso es un devil, es un diablito que está dentro de nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a reconocer esos defectos, esas acciones, esas tentaciones, esas actitudes que están dentro de mí, que no son lo que yo quiero ser, que no son lo que Dios quiere que yo sea, ese es el devil, ese es el diablito que tenemos que expulsar en el nombre de Dios. Y quizás no lo podemos hacer solo, pero sí con la ayuda y con la gracia de Dios. Este evangelio nos ayuda a cada uno de nosotros, no a la otra persona, a mí. La transformación del mundo comienza conmigo, el cambio comienza conmigo, la paz comienza conmigo, la sanidad comienza conmigo. Tengo yo que comenzar a autoanalizarme y ver qué es lo que está dentro de mí que está mal para yo poder ser un ejemplo, una luz, un espejo para los demás. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, decir, ya no quiero hacer estas cosas, ya no quiero tomar estas decisiones y actitudes, ya no quiero ser así. Y es difícil, porque son impulsos humanos, son cosas que nuestra mente da por bueno, pero sabemos que nuestro corazón los rechaza y dice no. Ahí está el poder de Dios, en creer que yo no estoy solo, en creer que el poder de Jesús y de su resurrección y de su vida y de su luz está conmigo. Como el otro día puse una imagen en Facebook, no somos hijos de las tinieblas, sino que somos hijos e hijas de la luz. Hablarán nuevas lenguas. Nuestro lenguaje va a comenzar a cambiar. Y aquí es un tema que yo estoy muy claro y que muchas personas quizás se sienten ofendidas. Cuando uno comienza a vivir en la luz, ya no hay espacio en nuestro vocabulario para esas palabras que son tan ofensivas. ¿Y sabe lo que pasa? Que nuestra mente le dice al corazón y le dice a los demás, oh, es que así me criaron, así me enseñaron. Y sabemos que hay palabras que son del vocabulario común de mucha gente, que son palabras groseras y feas. Esas palabras que comienzan con CH, con P, con Cs, con Ms. Esas palabras que ustedes saben de las que me estoy refiriendo, en que muchas veces no podemos terminar de construir una oración si no le metemos 3 o 4 groserías en esa oración. Ese P de la I, de la J, de la CH me va a pagar porque me hizo esto, y ese C yo creo que es un hijo de su, y ya ustedes saben lo demás. Eso es un devo, es un demonio que está dentro de nosotros, que en el nombre de Jesús lo podemos vencer. ¿Y sabe qué es lo triste? Lo triste número 1 es que eso lo transmitimos a las nuevas generaciones.
Y se pasa como una cadena del uno al otro, al otro. Y hay familias que ya casi es parte de la genética de esa familia. ¿Sabe las palabras que salen de nuestra boca? Es lo que viene de nuestro corazón. Y cuando nosotros continuamos con ese tipo de lenguaje, lo que sucede, ¿saben qué es? Que queremos seguir más y más ofensivos y groseros porque no vamos a llegar a encontrar la palabra ni la expresión para poder sacar todo ese coraje. ¿Por qué? Porque viene del rencor, del coraje. No viene del amor, no viene del perdón. Tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso, no les hará daño. Oh, aquí yo he visto malas interpretaciones de esto, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en la televisión, cuando ha habido grupos en que inclusive gente ha muerto porque ha puesto serpientes venenosas en un lugar y en el nombre de Jesucristo se han metido ahí, porque como Jesús dice en el Santo Evangelio que tocarán serpientes venenosas y esas no le harán daño, entonces comenzamos a tentar a Dios. Una de las cosas que pasó en el desierto cuando Jesús fue tentado por el demonio, Jesús mismo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No seamos ignorantes. Esto significa que nada malo me va a suceder, ni va a ser parte de mí, ni me va a destruir cuando yo estoy viviendo en la luz de la resurrección y la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Después de hablarles, el Señor se fue levantando al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Después de darle todo este poder, Jesús, como lo había prometido, ¿qué hace? Se regresa al cielo, asciende al cielo. Regresa para estar sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí, como dice el credo de la iglesia, intercede por los vivos y por los muertos, intercede por ti e intercede por mí. Intercede ¿por qué? Porque todos necesitamos esa intervención divina. Todos necesitamos que Dios venga y nos dé ese poder que necesitamos para que podamos vivir en este mundo de tanta tentación, de tantas tendencias, de tantos retos, de tantas desviaciones en los caminos de la luz, en los caminos de Dios, en los caminos de la esperanza, en la resurrección y la vida eterna, pero esa resurrección, ese reino, esa vida, ese poder comienza aquí. No es una dualidad. No estamos como viviendo nosotros los seres humanos como aquí es una vida, allá será otra. No, aquellos que creemos en el poder de la resurrección, creemos en que Jesús vino a transformar a este mundo, a transformar nuestras vidas, a convertir esa condenación en salvación, ese pecado en perdón, esa muerte en vida, esas tinieblas en luz, para que tú y yo vivamos en el perdón, en la salvación, en la luz y en la vida eterna, en el reino nuevo que comienza aquí. Le pido a Dios que nos ayude, que te ayude a ti y que me ayude a mí. Porque estamos en el mismo bote, estamos remando en el mismo mar, en el mar de esta vida donde tenemos que luchar y remar y atravesar momentos difíciles, donde el mar está calmado, pero también cuando el mar está con olas gigantescas que parecen que nuestra barca se va a hundir. Pero cuando tú y yo aceptamos a Jesús y le pedimos, oh Señor, te pido que la luz de tu resurrección guíe mi vida. Quiero vivir como hijo e hija de la luz y no de las tinieblas. Quiero vivir en el perdón y no en el pecado. Quiero vivir en la vida y no la condena. Quiero vivir en la promesa de que estás con nosotros
No solamente viniste a morir por nuestros pecados, sino que estás sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí estás intercediendo por mí. Me estás cuidando, me estás guiando, me estás protegiendo. Señor, quiero vivir en tu reino. Quiero vivir en tu presencia. Dame tu luz. Dame tu salvación. Dame, Señor, la fuerza para vivir desde ahora en tu reino. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre mí y permanezca para siempre. Amén.